Hola, buenas tardes en España, buenos días en el continente americano. Mi nombre es Enrique Sánchez y yo voy a moderar este quinto panel del Congreso de Buenas Prácticas con TIC, un quinto panel titulado El papel de las organizaciones en las innovaciones educativas apoyadas en tecnología. Vamos a empezar explicando la dinámica que seguiremos en este panel y a continuación presentaremos a los panelistas. La dinámica pues consistirá en realizar una pequeña intervención, cada uno de los panelistas exponiendo su posicionamiento con respecto al tema que planteamos en la mesa, su línea argumental, y a partir de aquí invitar a las personas que están detrás de la cámara a formular sus preguntas a través del formulario que podrán encontrar justo debajo de la ventana de YouTube, e incorporaremos esas preguntas al debate en directo, de manera totalmente sincrónica. Los panelistas que me acompañan hoy son cuatro, se los voy a presentar. En primer lugar, pedirle disculpas a los panelistas porque tienen un currículum amplio, una dilatada experiencia. Yo he cogido los elementos más importantes de su trayectoria que están vinculados a este panel y seguramente me voy a dejar mucho, pero tampoco quiero hacer la presentación muy larga. Nos acompaña, en primer lugar, la doctora Rubiela Valencia. Es responsable de innovación y transformación digital en Macmillan. Ha desempeñado puestos de responsabilidad y ha trabajado para la UNESCO. Ha liderado proyectos de learning en el Ministerio de Educación del Gobierno de México. Ha tenido también responsabilidades al más alto nivel en radio y televisión educativa en el ámbito de la comunicación dentro del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y es doctora en innovación educativa por la Universidad del País Vasco. Nos acompaña también el doctor Julio Cavero. Es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Dirige en la misma universidad el Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Es fundador de EduTech, miembro fundador, y es el autor más citado en el ámbito de la tecnología educativa de habla hispana. Nos acompaña también el doctor Diego Cardona, experto en transformación digital. Ha ayudado a diferentes gobiernos latinoamericanos desde diferentes ámbitos de responsabilidad en el marco de la Organización de Estados Americanos. Ha ejercido puestos de dirección en el sector educativo, es director ejecutivo ahora mismo de la Red Académica de Docentes e Investigadores de Colombia. Ha dirigido la UIDE en línea, Universidad de Ecuador. Ha sido vicerrector académico de la EAU, Universidad de Colombia. Y, bueno, pues en definitiva tiene una amplia experiencia también, como los dos anteriores panelistas, en el ámbito de la dirección y gestión de organizaciones. Nos acompaña también el doctor Juan Manuel Trujillo, es profesor titular de la Universidad de Granada, dirige el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de esa universidad. Tiene gran experiencia en centros educativos públicos, una trayectoria muy vinculada a la función pública docente. Sus líneas de investigación, además de la tecnología, están ubicadas también en el liderazgo, en la organización y en la micropolítica institucional. Juan Manuel en este momento todavía no se ha incorporado, pero bueno, ya está aquí, ya lo veo en pantalla. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar con el primer turno de exposiciones y vamos a empezar siguiendo el orden que tenemos establecido por el doctor Julio Cavero. Doctor Cavero, adelante cuando usted quiera. Pues buenos días y buenas tardes, en función de donde ustedes se encuentren. Voy a intentar realizar la presentación y tal. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, darle las gracias a las personas que organizan este evento por invitarme y demás, ¿no? Y yo quiero empezar pues con el tema este de la organización. Pues un escritor, Italo Calvino, tenía un libro que era ¿Por qué leer a los clásicos?, ¿no? Y uno de los esquemas clásicos es lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no? Hubo un autor, Dobrov, que es ruso, que decía que, bueno, al principio la tecnología educativa tenía un fuerte componente de hardware, después un poquito de software. Después empezaba a incorporarse otro elemento, que es lo que él llamaba el hardware, que era el componente organizativo que hacía que esas tecnologías pues llegaran a funcionar. Y él planteaba que la tecnología educativa del futuro, los tres componentes tendrían que tener
el mismo peso. Yo creo sinceramente que para que las tecnologías puedan servir para cambiar y transformar el sistema educativo, no solamente tenemos que incorporar las tecnologías, sino que posiblemente tendremos que hacer cambios en lo que puede ser, por una parte, el componente pedagógico, por otra parte, los componentes políticos y, evidentemente, los componentes organizativos. Cuando nosotros hablamos de lo que puede ser la transformación de las universidades, en un momento nosotros nos encontramos en diferentes aspectos. Me dicen que no se está observando la presentación, pero yo sí la veo por aquí. Bueno, voy a seguir. En realidad, cuando hablamos de todo lo que puede ser la transformación digital de las universidades o de la enseñanza, hay que hacer un fuerte cambio. No es lo mismo digitalizar las universidades que incorporar procesos digitales en todos los aspectos, a lo que es la transformación digital, que la transformación digital en realidad implica un cambio de actitud, implica un cambio de acción. Hoy lo que sabemos respecto a las tecnologías, si queremos hacer innovaciones educativas con ellas, es por una parte no caer en el error del solucionismo tecnológico, es decir, pensar que las tecnologías por sí mismas son la panacea que van a resolver todos los problemas puramente educativos. Y por otra parte sabemos que innovar con tecnología es cuando nosotros movilizamos las tecnologías para hacer y conseguir aprendizajes más activos, más flexibles, más colaborativos y más abiertos. Por tanto, innovar con las tecnologías es incorporar las tecnologías para hacer cosas diferentes, para transformar el sistema educativo de lo que usualmente nosotros hacíamos sin ellas. Y eso nos puede empezar a plantearnos una serie de cuestiones que pueden ser importantes. ¿Qué medidas, sería una pregunta, nosotros tenemos que hacer desde las organizaciones educativas para que de verdad las tecnologías puedan servir para transformar las organizaciones y puedan servir para innovar desde el ámbito de la educación? Y yo creo que la primera medida es facilitar y aumentar la conectividad de todas las instituciones educativas. Y eso lo hemos visto claramente en todos los momentos de pandemia. Uno de los grandes problemas que ha habido y que ha supuesto elementos de exclusión de muchos colectivos es que la conectividad que existían por una parte en los domicilios, pero por otra parte desde las propias escuelas educativas, pues bueno, no era la adecuada para intentar cambiar con eso lo que podían ser todas las prácticas educativas. Por otra parte, otra medida que es completamente necesaria y también la pandemia lo ha puesto de manifiesto, es que las personas, los docentes y los estudiantes también, porque ese concepto de nativos y emigrantes digitales tenemos que ponerlo verdaderamente en duda, tienen que tener esos docentes y esos discentes una verdadera competencia digital para saber incorporar las tecnologías a lo que es la práctica educativa. Y cuando me refiero a la práctica educativa, lo que me estoy refiriendo es incorporar las tecnologías no desde un punto de vista meramente técnico e instrumental, sino para hacer innovaciones educativas y, por tanto, para cambiar lo que podrían ser las prácticas educativas que en su momento podemos llevar a cabo. Y creo que otra medida que desde las instituciones y las organizaciones se deben hacer es crear centros que ayuden a los docentes a la producción de objetos de aprendizaje en formato digital. Los docentes tenemos que tener una competencia para saber incorporar esas tecnologías desde un punto de vista educativo. Tendremos que saber también diseñar algunas tecnologías en lo que podría ser, bueno, tecnologías, vamos a llamarlas, de un carácter básico, pero cuando en un momento nosotros queremos producir, por ejemplo, objetos en realidad virtual, objetos en realidad mixta, evidentemente vamos a necesitar el apoyo de una serie de técnicos que faciliten que nosotros le digamos a los técnicos los objetos que nosotros queremos producir para resolver los problemas educativos y comunicativos que podemos tener con nuestros estudiantes, pero en realidad de lo que se trataría, por otra parte, es de que ya para hacer productos de calidad, evidentemente tiene que haber personas técnicas que tengan conocimiento y manejo suficiente de las tecnologías para producir esos componentes tecnológicos. Pero también desde las propias organizaciones educativas se tiene que crear y favorecer una cultura de cambio e innovación en las propias instituciones educativas. Y con ello lo que me quiero venir a referir
es que las mismas instituciones educativas deben propiciar el transformar la educación. Hoy en día uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo con los cambios que en su momento estamos produciéndose a partir de la cuarta revolución industrial o en esos momentos líquidos de los que hablaba Bauman, es que la educación actual no puede ser la misma educación que en su momento se podía desenvolver en lo que era esa revolución industrial o postindustrial. Necesitamos que la escuela mire y las instituciones educativas miren hacia el futuro. Y ojo, hoy mirar hacia el futuro implica un gran problema, y es que hace tiempo nosotros podíamos imaginarnos cómo podría ser el futuro. Hoy en día lo único que podemos imaginarnos de cómo puede ser el futuro es mirando como si fuera a través de un retrovisor de un coche e intentar imaginarnos ese gran desafío de qué es lo que en su momento nos vamos a encontrar. Y la misma pandemia lo ha puesto de manifiesto. Sin darnos cuenta, de la noche a la mañana, prácticamente el sistema educativo, prácticamente el sistema mundial cambió de forma urgente y demás. Y también, y es otra de las cosas que creo necesario, importante que aprendamos de la pandemia, es el crear una cultura de colaboración entre los docentes. La pandemia ha servido para que muchos profesores crearan, utilizaran y potenciaran lo que son esas comunidades virtuales de aprendizaje. Porque se han desarrollado muy buenas prácticas, se han intercambiado información de buenas prácticas y se han desarrollado innovaciones educativas. Y creo que eso no debemos perderlo. Se debe potenciar esa creación de comunidades de aprendizaje entre profesores del propio centro y entre profesores de otros centros. Sobre todo para poder transferir las buenas prácticas que en su momento se han ido desarrollando en los centros, las buenas prácticas que han servido para crear centros innovadores de enseñanza. Porque, ojo, crear innovaciones educativas, crear organizaciones de innovación educativa, lo primero que tenemos es que trabajar con la idea de imaginarnos cómo va a ser el futuro. Y, por tanto, imaginarnos cómo va a ser el futuro es preparar a nuestros estudiantes para un futuro que desconocemos, donde muchas de las profesiones que actualmente nos encontramos van a desaparecer y donde muchas profesiones del futuro, y que para eso tenemos que preparar a nuestros estudiantes, todavía ni las vislumbramos ni sabemos cómo van a ser. Creo que esos son grandes retos que nos estamos planteando desde un punto de vista de la formación y que creo que nos va a llevar a transformar, digamos, las organizaciones educativas. Y con esto, pues paso la palabra a la siguiente persona que intervenga y después ya pues podemos discutir. Muchas gracias, doctor Cavero, por su intervención. Y pasamos la palabra a la siguiente panelista en intervenir, que es la doctora Valencia. Adelante, cuando usted quiera. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poco de esta parte de innovación. Efectivamente, como dijo el doctor Cavero, pues estamos en un momento muy importante para poder aprovechar esta oportunidad, este interesante momento que nos ha tocado vivir. Entonces, pues vamos a iniciar. Estoy compartiendo mi pantalla, nada más para que vean si ya se ve. Sí, perfecto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Yo quería un poco, pues, reflexionar y plantearles justamente como que esta parte de la innovación, en realidad, esta transformación que estamos viviendo, es una nueva forma de ser. En realidad, creo que lo más importante es que está cambiando a las personas. Y yo creo que ese es un punto central a donde nos tenemos que ir, porque justo esta transformación es la que se requiere, el poder tener un cambio de las personas. Y bueno, pues efectivamente el 2020 que nos tocó, pues fue algo impresionante que nunca imaginamos que nos pudiera haber pasado y que pasó. Entonces, pero por otro lado, justamente esto hizo que se detonara de una forma expansiva toda la parte tecnológica. Y yo creo que esa gran ventaja, pues hay que aprovecharla. Aquí vemos un poco cómo justo a partir de esta disrupción que hubo con la pandemia, pues cómo
las formas de consumo fueron cambiando y cómo estas formas de consumo, por ejemplo, vemos cómo pues, los baby boomers pues siguen estando apegados mucho más a la televisión broadcast normal que hay, como la generación X pues reduce un poco a esta parte, pero finalmente la parte de videos online y de la televisión por streaming ya es importante. Pero los millennials, pues obviamente empiezan a tener toda la parte de videos online, de podcast, de live streaming, de todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? La música bajo demanda. Y la generación Z, pues prácticamente sus hábitos son completamente diferentes, ¿no? Toda la parte de videojuegos, toda la parte de streaming y todo el tiempo estar tratando de estar conectados. Entonces, efectivamente, lo que está cambiando son las formas de consumo. Y estas formas de consumo de tecnología, creo que quienes nos dedicamos a la tecnología educativa debemos de estar muy pendientes de ello. Y bueno, pues también hay otras formas de tecnología, ¿no? A mí realmente en los últimos tiempos me ha impresionado pues la forma brutal en que China ha crecido en los últimos 20 años y bueno, cómo la tecnología dentro de los salones de clase lo están usando para diferentes cosas. En la primera imagen para pedir unos alimentos en la cafetería, en la segunda, por ejemplo, aquí se ven todos los niños en verdecito, los cuadritos que tienen detector de cámaras, pero los que están en rojo son los que no están poniendo atención al frente y los que no están viendo al maestro. Entonces, ahí los van calificando y van viendo justamente el comportamiento y van midiendo exactamente el comportamiento en diferentes grados escolares, desde preescolar hasta la universidad, como hay toda una analítica y toda una parte de datos que están trabajando ya y que se está haciendo, ¿no? Ahorita China tiene el mayor experimento de inteligencia artificial en la educación, con más de 2,000 escuelas que están usando ya Squirrel. Entonces, creo que hay que poner mucha atención, ¿no? Efectivamente, en esta parte. Y bueno, pues nosotros habíamos hablado ya hace tiempo del mundo VUCA, ¿no? Este mundo que estos acrónimos que nos ayudan justamente como a entender lo que está pasando y lo que tenemos que hacer. Pero ante todo esto que está sucediendo, realmente, pues ya no es suficiente. Esta parte VUCA ya no es suficiente y entonces, pues ahora nos vamos hacia un mundo Bani. A un mundo Bani, que es un mundo que tiene que manejar el caos, porque en realidad lo que estamos viviendo es un caos. Y este caos que se está generando en el mundo con la disrupción transversalmente a través de todos los ámbitos de la vida humana y de todas las dimensiones que tenemos como humanos, pues este mundo que es el bright, que es la parte como de fragilidad, el anxious, que es como toda la parte de ansiedad, la ansiedad no solo en las personas ante estos acontecimientos, sino también la ansiedad por estar conectados, la ansiedad por tener likes, en fin, la ansiedad se expande, digamos, en muchas formas, ¿no? La parte no lineal, y la parte no lineal quiere decir que las curvas de crecimiento son a veces totalmente exponenciales. Y por supuesto la I de incomprensible. Es un mundo donde todos los días tenemos que estar descubriendo o vamos encontrando nuevas cosas. Entonces, pues hoy dejamos atrás el mundo VUCA y entramos justamente al mundo Bani. Y bueno, pues justamente por este mundo Bani, pues la mejor forma de predecir el futuro es que nosotros lo creemos. Y creo que tenemos una oportunidad maravillosa en este tiempo de estarlo creando. Entonces, por ejemplo, encontramos cosas así, se los voy a poner un minutito, no lo vamos a ver todo, pero pues tenemos cosas así en China. Entonces vamos como 1,500 drones se ponen en Shanghái en el cielo y crean un código QR a través del cual te lleva a una página de este videojuego que es el que lanzaron, ¿no? Es un videojuego muy famoso, ahí están los personajes, pero lo increíble es justamente ya todo este manejo de drones
y todo esto que van creando, y creo que estamos viendo cosas espectaculares hoy en día, ¿no? Ahí está el código QR que hay que escanear para llegar al juego. Entonces, bueno, me parece que efectivamente hay que prepararnos, ¿no? ¿Cómo prepararnos para este cambio exponencial que estamos viviendo y cómo nosotros que tenemos estudiantes y toda una misión por delante que tenemos que continuar, pues, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Y creo que justamente es esta parte de la transformación digital. Esta parte es fundamental y esta transformación digital, pues, finalmente es como una filosofía de holística, ¿no? De cómo vamos cambiando y de cómo vamos a ir haciendo mejor, digamos, descubriendo este mundo hiperconectado, ¿no? Y bueno, pues algo muy importante me parece es que justamente la tecnología y el vínculo de la tecnología ya con el humano, pues es una parte donde tenemos que enfocarnos a este cambio mental, porque la tecnología yo la veo como la fuerza que impulsa a este cambio, pero no es el cambio en sí mismo, el cambio tiene que estar del lado de nosotros. Y justamente la intención es esta conciencia, esta nueva forma de ver el mundo, esta parte filosófica de cómo entendemos la tecnología en cada uno de nosotros. Y bueno, pues efectivamente, por ello mismo, pues es una evolución permanente y es un trabajo de todos los días el estar justamente aquí. Y bueno, pues les recomiendo este libro de Tom Goodwin, donde justamente, pues lo que no queremos es tener justamente un darwinismo digital, ¿no? Un darwinismo donde los que van a sobrevivir, pues no van a ser los más inteligentes, sino los que se logren adaptar a este cambio. Y pues, por ejemplo, que más me encanta, es justamente una maestra que califica a sus alumnos con memes, ¿no? Y que se ha vuelto muy, muy famosa ahora en las redes, ¿no? Pero además me parece que el impacto que causó en sus alumnos, pues fue genial y maravilloso. Entonces, pues creo que estas cosas que se van descubriendo y que vamos viendo me parecen realmente importantes de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de mindset, donde pues está tratando de hacerlo. Entonces, justamente por eso, pues con esta frase de Humberto Eco de que el ordenador no es una máquina inteligente que ayuda a gente estúpida. De hecho, es una estúpida máquina que funciona en manos de gente inteligente. Y bueno, pues rápidamente ver este mapa. Este mapa, las esferitas moradas son la parte de la tecnología. Entonces, pues efectivamente, si se dan cuenta quién está produciendo la tecnología de este mundo que estamos consumiendo hoy en día, pues vemos muy claramente dónde están. Toda la parte de patentes, de innovaciones, todas las universidades que están trabajando justamente en desarrollar tecnología para este tiempo y ponerla a disposición de la industria, pues ahí lo vemos muy claramente dónde está. China está creciendo de una forma impresionante. Entonces, creo que vale, ahorita tenemos muy poco tiempo, pero creo que es un punto de reflexión muy importante, porque tenemos que construir dentro de nuestras universidades y dentro de nuestras organizaciones, pues realmente productos que puedan llegar al mercado y que puedan realmente empezar a transformar las vidas de las personas. Y bueno, pues esta gráfica de Gartner que justamente nos da el Hyper Circle de las tecnologías en la universidad, o sea, en la parte de educación superior, cuáles son las que se prevén que vengan. Y bueno, sin duda hay una gran expectativa hacia la inteligencia artificial, aunque como vemos aquí todavía está a 5 o 10 años de que se pueda implementar, de hecho vamos hacia los 10. Y bueno, como ahorita justamente lo que sí ya podemos ver que viene y que debe ser muy importante desarrollar es el aprendizaje adaptativo y las plataformas de data management. Entonces, creo que este es un tema que debemos de tener muy en la mente, porque creo que tenemos una ruta de hacia dónde ir trabajando y cómo irlo esperando. Y
pues estos malditos problemas que hay que resolver, ¿no? Son wicked problems que tienen diferentes cosas y creo que eso es lo más interesante en este tiempo, que un problema no tiene una sola solución. Hay muchas soluciones, hay muchas formas de verlo y la parte de la innovación se trata de esto, justamente de resolver estos problemas que tienen que ver con la sociedad, problemas que a lo mejor están cruzados por otras líneas muy importantes y que cuando queremos resolverlo, pues tendríamos que pensarlo así, como un wicked problem. Y bueno, pues finalmente, pues comentarles que desde mi punto de vista, la transformación digital es justamente reimaginar a tu equipo de trabajo, por supuesto, a la tecnología y al modelo de servicios que tienes para crear nuevos negocios y para cambiar la relación que actualmente tienes con los usuarios, ya sean usuarios estudiantes, ya sean usuarios internos dentro de la universidad o dentro de la organización, pero creo que esta parte es muy importante. Por ejemplo, en México vemos estamos como en el nivel 74 en el Readiness de tecnología, pero, por ejemplo, vemos que casi más del 90% de la gente se conecta a través de un equipo de Internet. Entonces, todo lo que estamos desarrollando, por ejemplo, aquí en Macmillan, todo lo que estamos desarrollando en Ediciones Castillo y en Macmillan, tienen justamente que ver con que podamos tener aplicaciones para celular. La tecnología y lo que nos ha dado ahorita es que la conexión para los estudiantes en México y en toda Latinoamérica, además, es a través justamente de estas tecnologías. Entonces, la intención es que podamos desarrollar cosas así tan sencillas que se puedan compartir muy rápidamente por WhatsApp. Este mes en Pixelbit hay un interesante artículo sobre Telegram. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a explorar nuevas formas de usos que hacer. Entonces, bueno, ya para cerrar, pues les diría, prepárense, sean valientes, sean muy ágiles y pues hay que pensar de forma diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valencia. Qué importante es la creatividad para la transformación digital. Están llegando muchísimas preguntas, están llegando comentarios en torno a las dos intervenciones. Vamos a continuar para que al final tengamos tiempo de abordarlo. Y la siguiente intervención es la del doctor Trujillo. Adelante, cuando te quiera. Creo que sí veis la pantalla ya, ¿no? Se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Pepe, sin duda. Cada vez que nos hacéis llegar una invitación para formar parte de este congreso, es para nosotros un orgullo, sinceramente. No me voy a extender demasiado porque como tenemos muy poco tiempo, pero sería preciso muchísimos minutos para agradeceros tanto como dais. Y enhorabuena por la organización una vez más. Mirad, cuando me llamasteis y me ofrecisteis participar en este panel al respecto del papel de las organizaciones en la innovación, yo siempre recuerdo algunas de las imágenes y las relaciono, ¿no? Las asocio a las temáticas. Y si os dais cuenta, estas imágenes pues me hacían pensar en el potencial, ¿no? de la competencia digital en este momento y sobre todo asociada a la normativa. Cómo en las diferentes etapas educativas en nuestro país realmente se está haciendo acopio del desarrollo de esa competencia digital, cómo realmente se inserta en los planes de actuación digital, cómo hay programas específicos como el de transformación digital educativa y cómo ciertamente en el ámbito universitario al final hay innumerables programas formativos, innumerables propuestas de actuación, todo ello vinculado con la tecnología. Indudablemente también me viene a la cabeza pues todo lo que nos trae este futuro próximo, futuro cercano, como puede ser la inteligencia artificial, los cursos mixtos e híbridos, por ejemplo, también la analítica de los aprendizajes o los recursos educativos abiertos. También hay que reconocer, como han comentado mis compañeros, que hemos vivido un tiempo complejo, donde ese cambio ha sido inmediato. Nuestras organizaciones han tenido que adaptarse de una manera ingente a estas nuevas propuestas. Esta imagen, afortunadamente, ya está desaparecida y ojalá nunca más volvamos a ello.
buscando ese híbrido, ¿no? Ese aprendizaje donde lo presencial y lo virtual se den la mano. Ese espacio ha sido complejo, indudablemente, pero nos ha hecho mejorar, nos ha hecho aprender de los errores. Y aquí querría resaltar, pues, precisamente el asunto de lo metodológico. El doctor Cavero ya ha hecho énfasis en ello, indudablemente. Siempre que lo escucho, afirma lo mismo. El cambio no está en las máquinas, indudablemente, está en nosotros y en la metodología, en el cambio metodológico, en cómo lo implementemos. Yo me he permitido, incluir esta imagen y la posterior, que creo que van a dar lucidez sobre los procesos de cambio en las instituciones educativas. Fijaros, yo quiero transmitir la idea de que los cambios en educación son bastante lentos, bastante lentos. ¿Por qué? Porque incluso su estructura organizativa es compleja. Hay muchos elementos que la conforman, hay muchos elementos que intervienen en ese poder decisional y al final pues se enlentecen. Sin embargo, en las empresas, aquí he puesto uno de los ejemplos, el código QR Toyota a principios de los 90 lo crea. Y claro, ahora estamos viendo prácticas de éxito vinculadas a este código QR en las instituciones educativas. Y esta es la imagen que os quería, que creo que me he atrevido y me he permitido el atrevimiento, perdonadme, pero creo que nos dice mucho en el momento actual de dónde estamos y el influjo de lo que son los medios de comunicación. Efectivamente, a mí esta imagen me retrotrae a ideas como exclusión social, al influjo de los medios de comunicación, al poder de los mismos, a la autorregulación vinculada al uso de ellos y muchas cosas más. Es decir, tengamos en cuenta todo este tipo de ideas, de elementos que lo conforman para, por supuesto, intervenir desde el punto de vista pedagógico. Bueno, indudablemente estamos marcados y rodeados de un mundo absolutamente digital. Yo solamente quería resaltar con estas imágenes cómo el desarrollo de las competencias y la acreditación consecuente en el profesorado se está haciendo evidente. No tenemos que remarcar todo esto porque todos lo conocemos y bien, pero se están llevando a cabo evaluaciones, se está haciendo un screening, se están haciendo estudios estadísticos al respecto de dónde nos encontramos, tanto en el nivel universitario como en los otros niveles educativos. Aquí, por ejemplo, el Centro Común de Investigación, al margen y al mismo tiempo con la CRUE, nos pasaron ya hace unos meses un cuestionario para validar, entre otras cosas, algunas de estas dimensiones, como posible, por ejemplo, la educación abierta. ¿Qué estábamos haciendo al respecto del empoderamiento, por ejemplo, con los estudiantes? ¿Quién creaba y quién no contenidos digitales? ¿Y cuál era nuestro compromiso en ese cambio metodológico? Los resultados aún no están, los vamos a ver un poquito más adelante, pero ya hay algunos indicios y nos dicen que no vamos tan mal. Aquí tenemos algunos de las primeras noticias sobre este estudio. Se harán públicos a final de este año. Indudablemente no son malas noticias, insisto. Están hablando de que el profesorado en su conjunto tiene un nivel medio alto. Nos dicen, bueno, no son malos datos. Ahora veremos una comparativa también con los niveles de la etapa primaria y secundaria en nuestra comunidad, en Junta de Andalucía también. Bueno, aquí podemos observar cómo también se hicieron estos estudios en el profesorado de los otros niveles de la educación de la etapa primaria y observamos cómo nos encontramos también entre el A2 y el B1. Lo que nos viene a decir en realidad es que necesitamos de programas formativos para la mejora, de que deben de implementarse, y es una preocupación manifiesta de todos nuestros políticos, de todas nuestras intervenciones y que realmente estamos trabajando en ello. Es un continuum, yo creo, el ofrecimiento de estos cursos de formación que derivan precisamente de estos estudios para acometer mejor estos retos que, como bien habéis manifestado o han manifestado mis compañeros, son o necesitan ser inmediatos. Aquí os hablaba con anterioridad del programa de transformación digital educativa, por ejemplo, en la etapa primaria y lo que presupone para los centros educativos en la constitución de esos planes que configuran y desarrollan el ideario y el conjunto de ese desarrollo curricular. Ahora sí que voy a matizar un poco lo que hicimos o cómo se adaptó nuestra universidad, la Universidad de Granada, al respecto de este tiempo tan complejo. Hubo, por supuesto, planes de contingencia y se respetaron esos planes de contingencia de manera estricta. Se pasó a una docencia virtual, como bien estáis observando ahí en la pantalla, ¿no? Se valoraron actuaciones vinculadas con el teletrabajo, indudablemente, y un compendio de actuaciones que sin duda nos hicieron cambiar y cambiar mucho. Os voy a ofrecer algunos datos del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, el CEPRUD,
que está manifestando. Nosotros estamos implicados en este momento también en la configuración de un curso masivo y, bueno, se están difundiendo desde el ámbito no formal para ser llevados a cabo por parte de nuestros alumnos, inclusive, y de toda persona que quiera ser partícipe en los mismos. El CEPRUD ofreció un programa de capacitación digital docente específico. Imaginaros que había algunos de nuestros profesores en el departamento pues que no tenían un contacto tan directo, tan cercano con el uso de la tecnología. Quizá en un primer momento solo habían mantenido el contacto con nuestra plataforma Moodle, donde subimos ciertos materiales, interactuamos de algún modo con los alumnos, pero no habían profundizado en esos entornos virtuales ni habían pensado en alguna herramienta en un primer momento. Si os dais cuenta, simplemente es repasar algunos de los módulos, entre ellos el diseño de esa formación online, la importancia de ese diseño, de esa planificación, de esa estructuración, indudablemente, que nos iba a hacer cambiar de una manera presencial a una manera absolutamente virtual. Otro de los módulos, por ejemplo, la creación de objetos de aprendizaje, muy vinculado con esas píldoras, pequeñas dosis de aprendizaje que fuimos fabricando en torno a esos momentos en los que estábamos confinados, aislados, en definitiva. También los recursos digitales para la docencia, cómo los fabricábamos también. Fijaros aquí cómo hacíamos, cómo iniciábamos la producción de cuestionarios, intervenciones en foros o simplemente la elaboración o la configuración de videoconferencias para nuestras clases. También aquí podéis ver cómo también hablábamos de la evaluación, o sea, un cambio importantísimo. Podemos plantearnos, y lo quiero dejar para el foro, cómo los resultados de nuestra universidad han sido los mejores de la historia, precisamente en un tiempo cambiante. Podríamos dudar, entre comillas, de por qué han sido los mejores de la historia o no, pero sinceramente los procesos de adaptación, esa resiliencia inmediata y, en definitiva, el trabajo conjunto, como habéis manifestado con anterioridad, han sido la clave. Han sido la clave para superar este momento. Bueno, yo he querido resaltar precisamente cuáles son esas orientaciones metodológicas y cómo había cursos específicos o píldoras de aprendizaje específicas, como por ejemplo el diseño y la planificación de esas sesiones online, cómo impartir clases híbridas, cómo utilizar y qué tipo de metodología, por supuesto activas, basadas en proyectos, en problemas, en estudios de caso, en aprendizaje servicio, en el aula invertida y en 1000 estrategias indudablemente vinculadas con la actividad y la coparticipación en el prototipado de algunos de los elementos que se iban a conformar por parte de nuestros alumnos. Por supuesto, cómo realizar la evaluación no presencial. Quizá ahí es donde hemos tenido mayores dificultades. O cómo grabar un vídeo bien conformado, bien estructurado y en el menor tiempo posible para llegar a nuestros alumnos. Aquí podéis ver algunos de los recursos que desde el CEPRUD se han ofertado, por ejemplo, respecto de la edición de vídeo u otras herramientas del paquete Google, por ejemplo. Si os dais cuenta, se ha potenciado muchísimo el trabajo en equipo, no solo en este tiempo, sino con anterioridad, pero específicamente la formación de equipos para esa competencia digital. Esa ha sido la tendencia de nuestra universidad. A través de ciertos portales también, por ejemplo, este laboratorio Media Lab UGR de investigación en cultura y sociedad digital, indudablemente vinculado a todos los procesos de innovación y especialmente de la participación de lo social, no solamente contando con el alumnado, sino con todo el contexto y advirtiendo todo el desarrollo y todas las ideas del conjunto. Aquí aparecen algunos de esos proyectos que voy a matizar a posteriori, entre los que encontramos Facultad Cero. Este proyecto indudablemente es destacable porque empieza a repensar nuestra universidad desde cero, desde un inicio, un punto de inflexión que precisamente ha sido esta pandemia. Indudablemente hemos de repensar muchas cosas, muchas cuestiones respecto de la evaluación, la metodología, esa concreción curricular que llevamos a cabo. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre lo que hemos hecho antes y hacia dónde vamos. Este portal, indudablemente también vinculado no solo al ejercicio docente, también quiero destacarlo, sino al ámbito de la investigación. Yo sigo publicando. Ahí aparecían webinars o pequeñas píldoras de aprendizaje en tiempo concreto, muy puntual y específico, para informarnos sobre aspectos vinculados a la investigación, para que no dejásemos de producir, de trabajar en ello y de permanecer siempre unidos a través, al menos, de estos portales. Aquí veis, por ejemplo, algunos de esos cursos desarrollados. Y, bueno, quería destacar simplemente, no es ni mucho menos ego. Todos los que nos conocéis no sabéis perfectamente que no hacemos gala de ello.
pero me quería resaltar en el día de hoy, aprovechar este foro que sé que es importantísimo para destacar sobre todo no el premio que nos concedieron gracias a la guía, ¿no?, de la compañera, la profesora Nardía y nuestro director del grupo de investigación, el doctor Hinojo Lucena, sino el potencial que proviene de los equipos, del trabajo conjunto, de las ideas conjuntas. Nosotros nos hacemos partícipes continuamente de esas ideas para seguir promocionando en nuestras actuaciones, siempre unidos. Bueno, yo quería resaltar también, no sé cómo voy de tiempo, pero los ámbitos formal, no formal e informal y hacia qué tendencias vamos. Yo quería destacar los aspectos metodológicos. He puesto un dossier precisamente elaborado por la Consejería de Educación de la Junta, que nos dice hacer posible lo contrario y nos da indicativos de cuál puede ser el cambio metodológico desde la etapa primaria, desde la etapa infantil y cómo se puede implementar a posteriori, siguiendo trabajando con esas situaciones, problemas, que al final, en definitiva, hacen productos y resuelven esas situaciones. Debemos de enseñar a nuestro alumnado precisamente a direccionarse en ese sentido. Por supuesto, ofrezco algunos de los portales, Recolecta, por ejemplo, de la FECIP o Procomún, precisamente desde el Ministerio de Educación, donde podremos encontrar infinitos recursos antes de que nosotros seamos productores de los mismos. También desde el ámbito no formal he destacado precisamente esos cursos masivos abiertos en línea, donde estamos ahora mismo desarrollando ese proyecto con Abierta UGR. Algunos de estos portales pueden ser Miríada, que todos conocemos, Udacity o precisamente el portal de la Universidad de Granada, Abierta UGR. Os recomendamos y os invitaremos de manera especial a que seáis partícipes cuando iniciemos nuestro proyecto durante el año 22. Bueno, y el ámbito informal creo que hemos de destacarlo en este sentido, siempre lo hago. O sea, el entorno personal de aprendizaje y la red personal de aprendizaje. ¿Cuántas herramientas vinculamos, de hecho, en nuestro aprendizaje y realmente cuántas personas están dentro de nuestro proceso de enseñar y aprender? Hemos de seleccionarlo y ya sabéis, juntos somos más. Esa es la percepción que yo tengo. Aquí podemos captar o valorar algunos de estos elementos que son muy importantes en esta red personal. Y bueno, y aquí lo último que os voy a decir es que tenemos que tener una visión de futuro de esta organización, de ese cambio acelerado que se ha producido especialmente por los tiempos de pandemia. Y no puedo dejar de pensar en ese cambio organizativo en los recursos abiertos, sin duda. Son el potencial, son la manera de llegar al resto de comunidades. Y hacemos partícipe a todo el mundo de ello. Son una filosofía, son un saber hacer, son una actuación. También, por supuesto, los objetivos del desarrollo sostenible y el diseño universal de aprendizaje, que sin duda, insisto, viene o se manifiesta eminentemente en la nueva normativa. No podemos dejar de pensar en esos objetivos conjuntos, no solo vinculados ciertamente hacia la tecnología, sino en todos los ámbitos. Mucha gente piensa efectivamente que los objetivos del desarrollo sostenible solo están vinculados con el medio ambiente, ni mucho menos. Entre ellos, por ejemplo, el 4, educación de calidad. Pero ¿de dónde viene esa educación de calidad? Mi apuesta indudable, la apuesta de nuestro grupo de investigación es sin duda vinculada al carácter de la inclusión tecnológica apoyada en procesos metodológicos. El diseño universal de aprendizaje tampoco me gustaría hacerlo pasar porque lo veo como elemento clave en este cambio de las organizaciones. Es decir, promover en los multicanales para llegar a nuestro alumnado, promover la diferencia de acercamiento hacia los contenidos y, por supuesto, el desarrollo de lo emocional vinculado a todo lo que es el proceso de enseñar y aprender. Un buen clima, una buena cultura organizacional, sin duda, promoverán que esa inteligencia emocional salga a flote y sea el referente para seguir aprendiendo. Y bueno, aquí algunas de las dimensiones que entiendo son importantísimas, por ejemplo, el ejercicio del liderazgo, la capacidad para transferir los aprendizajes. Todos sabemos ahora mismo cómo esos sesenios de transferencia se nos hacen complejos porque precisamente no había una filosofía de emprendimiento, de iniciativa en nuestras producciones y simplemente nos quedábamos en la publicación del artículo sin pensar en más allá. Precisamente el valor de la experimentación, también el valor de la diferencia, de las ideas novedosas. Insisto, con un liderazgo distribuido, siempre distribuido, donde todo el mundo sea partícipe. Y bueno, y por último, podéis observar esas 12 tendencias de transformación digital entre las que yo destaco precisamente, como decía el doctor Cabero,
en la conformación de esas comunidades virtuales donde la experiencia del usuario es indudablemente trascendente. Necesitamos ese feedback de los usuarios para saber si vamos bien encaminados. Necesitamos ese feedback para crear nuevo contenido. Necesitamos ese feedback para mejorar en lo social. Indudablemente, todo se direccionará en ese sentido. También tenía aquí que la aceleración de los cambios es evidente y debemos de acostumbrarnos a ellos. Esa resiliencia es manifiesta. Estos 2 años atrás hemos sabido adaptarnos a esos cambios de una manera inmediata. Adaptarse o morir. Y de ahí me venía lo del juego del calamar, adaptarte o morir. Sé que quizás la asociación no sea la más adecuada, pero indudablemente estos tiempos son complejos, son indudablemente peligrosos y debemos de optar por la colaboración, la participación y el trabajo conjunto. Una última cita en la que podéis ver que precisamente la actuación hacia la colaboración, hacia el cambio, hacia la innovación, precisamente de la organización, que es mucho más complejo que el cambio desde un punto de vista individual, es una forma de ser y una actitud. Y eso no se puede cambiar. Eso hay que trabajarlo desde el ejercicio conjunto hacia ese liderazgo distribuido. Y bueno, esas son las ideas que quería transmitiros. Sé que lo he hecho de una manera muy inmediata, pero entiendo que el tiempo es así. 1.000.000 de gracias, de verdad. Doctor Trujillo, muchas gracias por una intervención, como siempre, muy pegada a la realidad social, a la realidad de nuestro sistema educativo andaluz y también de nuestras universidades. La verdad es que el tiempo se nos está echando encima y desde ya voy a comprometer a todos los panelistas a que todas las reacciones que están llegando, todas las preguntas, pues intervengan en redes sociales y lo que no nos dé tiempo a satisfacer dentro de este marco, pues que quede el debate abierto y que sigamos con este desarrollo de ideas que está teniendo por lo menos muchísima aceptación y muchísimo calado entre las personas que nos están escuchando. Voy a dar la palabra al doctor Cardona. Doctor Cardona, el último de nuestros panelistas, cuando te quiera, adelante. Yo ya estoy listo, Enrique, y pues obviamente a mí sí me va a tocar respetar los tiempos porque a las 6 nos van a sacar corriendo de aquí. Así que comencemos. Nombre de nuestro panel: el papel de las organizaciones en las innovaciones educativas apoyadas en tecnologías. Es decir, ¿cuál es el papel de las organizaciones? Ahora bien, aquí hay un tema que me interesa muchísimo que desarrollemos. Innovaciones. Todos mis precedentes, Ruby, Julio, Juan Manuel, hemos hablado, y yo lo haré, del tema de innovación. Voy a hacer una sutil adecuación al concepto de innovación y para ello me voy a basar en un tema que es muy interesante y es desde la perspectiva de las organizaciones. De pronto varios de los que estamos aquí conectados conocemos a este personaje, ya fallecido. Para quienes no, es un experto, era un experto en temas de estrategia, de organización, de empresa, de la realidad en la cual nosotros estamos impactando desde la educación al formar la mano de obra que va a estar allí en esas organizaciones, el doctor Peter Drucker. El doctor Drucker en 1997 dijo, dentro de 30 años las grandes campus universitarios serán reliquias. Y además acota la frase con algo lapidario: las universidades no sobrevivirán. ¿Cuál es el rol de las organizaciones en los procesos de innovación educativa? Y entonces uno diría, con ese futuro distópico que nos está presentando el doctor Drucker, esta cosa apague y vámonos. Todo lo contrario. El sector empresarial, las organizaciones, lo que tienen que ser son llamados a la acción para que nosotros desde la educación avancemos, innovemos. Ahora bien, al avanzar lo que estamos haciendo es evolucionar. Y nosotros tenemos que hacer unos ejercicios muy interesantes. Miren, realidad de las organizaciones. Un teléfono de hace 150 años, un teléfono hoy, un cambio de fondo radical, un cambio que además ha hecho que esos aparatos antiguos ya no funcionen. ¿Qué pasa en los vehículos? Un coche de hace 150 años versus un coche de hoy. Cambio de fondo, cambio radical, una transformación que las organizaciones han obligado, el empresariado ha obligado, la sociedad ha obligado. ¿Y qué pasa en la educación? Clase de hace 150 años, clase de hoy. No hay mayor diferencia.
Ahora bien, que la pantalla, el tablero es electrónico pero fíjense la distribución, la estructura genérica es muy similar. Hay un llamado a la acción por parte del doctor Drucker cuando dijo dentro de 30 años que se cumplirán en el 2017, 2027, las universidades van a desaparecer. No, no era que nos quisiera desaparecer, nos estaba diciendo, señores educación, reaccionen, reaccionen. Y esa reacción no es que se queden en la etapa básica de investigación, que es una actividad muy importante desde el punto de vista intelectual. No se queden exclusivamente en el tema de inventar, generar alguna cosa nueva, que es muy importante, obviamente. No nos quedemos en la innovación, que es el nombre que tenemos de nuestro panel, que es fundamental, que es introducir esas innovaciones que hemos realizado, esas invenciones que hemos realizado en el mercado, en la realidad, para que impacte positivamente. Yo me atrevería a decir, vayamos más allá, generemos disrupción. La máquina de vapor fue una disrupción, inventada en el siglo I de nuestra era, pero realmente innovó y generó una disrupción porque cambió el modelo de desarrollo en 1770 con la primera revolución industrial. Ahora, eso está dependiendo de un elemento clave y es la creatividad. Y ahí está nuestro rol como universidades y las organizaciones lo que tienen que generar es input, la creatividad. Tenemos que hacer. Si no ocurre, vamos a desaparecer. Panam, la aerolínea más grande del mundo, desapareció. Blockbuster, dueño y señor de los videojuegos, desapareció. Kodak ya renace de las cenizas como una ave fénix, pero no en fotografía, sino en elementos químicos. Napster, que no fue un problema tecnológico, sino un problema normativo. O la gente de Compaq, que no fue un problema tecnológico, sino un problema de mercadeo. O la gente de Enron, que no fue un problema tecnológico, sino un problema de ética. Todos esos elementos tenemos que impulsarlos desde la institución educativa. Tenemos que generar modelos disruptivos, como puede ser un Uber, como puede ser un Airbnb, como puede ser un Spotify o un Netflix. ¿Y nosotros qué podemos hacer? En la educación tenemos que incorporar estos procesos disruptivos. El proyecto Minerva, en este momento estoy radicado en San Francisco, en los Estados Unidos, al lado de Silicon Valley, el centro de las innovaciones en el mundo, el lugar donde se impulsan todos los elementos asociados al cambio. Y este es un proyecto bellísimo que queda aquí al norte de San Francisco. Proyecto Minerva, búsquenlo. O la Singularity University, aquí en San Francisco. Es una institución de educación. Ahora, ¿confiere títulos? Y la respuesta es no. Ahora, ¿todos queremos tener un título o un curso de los de Singularity University? Creería que sí. Coursera. ¿Será que Coursera es un competidor de nuestra función como educadores en instituciones de educación superior? Y yo no diría que es un competidor, es un con doble O, competidor, porque tenemos que generar colaboración, al igual que Khan Academy, igual que el DENI, o este que me encanta porque es de colombianos, mi nacionalidad, Platzi. Tenemos que impulsar modelos disruptivos. Hay unos estudios muy interesantes. La Fundación Qatar en el año 2020, en marzo del año pasado, lo que publicó fue cómo deberíamos pensar la educación. Esta presentación la compartiré para que desde los organizadores todos tengan acceso a ella y ahí están los enlaces para que los puedan leer. ¿Y qué es lo que necesitamos? Partnerships. Necesitamos que la organización trabaje con la institución educativa. ¿En qué? En lograr generar las competencias necesarias en los egresados que estamos nosotros formando. O lo que hace el Horizon Report, que desde el año 2005 viene haciendo periódicamente, anualmente, un análisis de 5 sectores: la educación superior, el entorno social, tecnológico, económico y político. Y ha llegado a la conclusión de que hay muchísimos elementos fundamentales, 6 tecnologías que son claves: inteligencia artificial, realidad extendida, aprendizaje adaptativo, y me encanta el del 2021 porque habla de los microcredenciales. Todos estos elementos son elementos críticos. Importante, la educación en plataformas tecnológicas llegó para quedarse. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Voy aquí a cerrar con un par de minuticos, un minutico, de un video del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué se espera para futuro?
Ustedes pueden buscar las cosas en Internet. Esto es muy fácil. Internet todo lo sabe, todo lo puede. Lo que no se inventa es peligrosísima, pero es necesaria. Quiero cerrar con una frase de Guillermo Buchat, un chileno, un proyecto que maneja proyectos muy interesantes. El que innova empieza perdiendo. Terrible la frase, pero mejor que una frase en la cual, cuando yo lo que hago es no innovar, estoy perdido. El que innova empieza perdiendo. El que no innova termina perdiendo. Esperemos que no seamos de esos últimos. Para cualquier cosa estaremos muy atentos a través de las redes sociales, como ya Enrique lo planteó, porque nos van a sacar corriendo en un par de segundos. Doctor Cardona, muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos que seguir con el Congreso. A modo de resumen, de síntesis, de conclusiones, sí quiero traer algunas de las intervenciones que están teniendo lugar a través del formulario y a través de las redes sociales. Son sobre todo reacciones positivas, comentarios y hay alguna pregunta. Que como decía, pues invito a los panelistas a seguir el debate en las redes sociales. Ha suscitado muchísimas reacciones el análisis y la propuesta de medidas del doctor Cavero, con especial énfasis en la conectividad, las prácticas educativas, la competencia docente y la necesidad de mirar hacia el futuro. Hay un interviniente que lo relaciona con los factores habilitantes de CRAC, factores que de alguna manera posibilitan la innovación en las organizaciones y que es tan importante vincularlos al contexto. Y en ese sentido, Miguel Ángel, del IPEC Málaga, manifiesta la dificultad de hacerlo en contextos donde hay una alta manifestación disruptiva y donde las ratios son altas. Ha llamado también mucho la atención la importancia que la doctora Valencia le ha otorgado al factor humano y muchos comentarios de aceptación de esta idea, de la importancia de conocer al alumnado, sus intereses, sus necesidades, de incorporar eso a los programas educativos y a los procesos de transformación. También la necesidad de avanzar en la línea de lo que plantea la neurociencia, la inteligencia artificial, la imagen que el doctor Cardona ha puesto sobre la educación del siglo XIX y la comparativa con la educación del siglo XXI ha sido muy impactante y hay algunos comentarios en ese sentido, en la necesidad de hacer cambios, de que la tecnología realmente sea transformativa, de poner en primer lugar, como ha dicho el doctor Trujillo, a la metodología, ¿no? Primero pedagogía, después tecnología como elemento de transformación. Con respecto a la intervención del doctor Trujillo, pues se ha destacado muchísimo la importancia de considerar el aspecto metodológico, de cómo en el proceso de confinamiento, también en el sistema educativo, y hay muchos comentarios en este sentido, ha mejorado los resultados de la evaluación, cómo han mejorado las calificaciones implementando la tecnología y haciéndola con un sentido pedagógico, porque los docentes se han volcado en esto a través de la formación de los centros de profesorado, que han prestado una gran atención a esto y mucha coincidencia, doctor Trujillo, en la necesidad de establecer una visión, que haya una visión sobre hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige la educación con tecnología, y es un reto que nos plantean, que nos lanzan también muchos docentes y una crítica también, que somos los universitarios los que muchas veces pues esa visión no la tenemos tan clara, ¿no? Y que desde el sistema educativo, desde la educación primaria y de la secundaria, sí que hay una visión clara. Bien. También en torno a la necesidad de contemplar la inclusión, las tecnologías como elementos de inclusión. En ese sentido, metodologías como los diseños universales de aprendizaje pues van a jugar un papel fundamental. Con respecto a la intervención del doctor Cardona, han llegado algunas menos reacciones porque, bueno, siempre tienen un pequeño retardo, pero voy leyendo sobre la marcha. Bueno, el análisis prospectivo ha sido muy interesante. La imagen de la educación en el siglo XIX está despertando muchísimas reacciones. El futuro distópico, la idea que ha puesto de manifiesto y que de alguna manera es una llamada de atención hacia todos los que nos dedicamos a esto de la educación y tratamos de implementar los recursos tecnológicos con pedagogía, ¿no? Que es de lo que se trata. Bien, pues con esto no va a dar tiempo a que hagamos debate. Sería muy interesante. Invito de verdad a los panelistas a que participen en redes sociales,
quiero manifestar el agradecimiento de todas las personas que estamos detrás de la organización por haber aceptado la invitación que hemos hecho para participar en este congreso, las ideas que han expuesto, que han despertado muchísimas reacciones, muchísimo interés entre las personas que están al otro lado de la pantalla, y emplazarles a seguir aquí en la siguiente ponencia plenaria de la doctora Rosabel Roch. Y bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada la sesión, lamentando muchísimo que no hayamos tenido tiempo para ese debate que hubiera sido muy rico, no me cabe duda, pero que hacemos el compromiso a nuestros panelistas y emplazamos a todos los asistentes a seguir debatiendo en las redes sociales sobre los temas que hemos planteado en esta mesa de innovación, el impulso de la innovación con tecnología en las organizaciones. Muchísimas gracias y buena tarde.